Bienvenidos a una nueva Agenda Económica Constitucional acá en CNN Chile. En este capítulo vamos a abordar en profundidad el derecho de propiedad. Para eso tenemos a un exministro de Hacienda que escribió un libro con un capítulo dedicado exclusivamente a eso, y también tenemos a dos profesores de Derecho Constitucional con los que vamos a conversar inmediatamente en el panel que hemos conformado. Quiero saludar primero a Alejandro Parodi, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Hola, Nicolás. Y quiero saludar también a Víctor Manuel Áviles, que también es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar contigo, Alejandro, y contigo, Nicolás, también. Y el gusto es que ustedes dos puedan estar con nosotros. La idea es que ustedes, desde el punto de vista académico, nos digan, efectivamente, tal como está establecido el derecho de propiedad en la nueva Constitución, ¿cómo ustedes lo calificarían en general? Partamos contigo, Víctor. Bueno, yo diría, en primer lugar, que responder esta pregunta exige hacer una constatación. Cuando uno mira el desarrollo o lo desarrollado que están algunos derechos en la Constitución, en la propuesta de Constitución, y lo compara con lo escueta que quedó la norma sobre el derecho de propiedad, uno ya puede hacerse una idea un poco de cuál es la visión de quien ha redactado el proyecto. En segundo lugar, cuando uno compara el escueto texto sobre el derecho de propiedad que se propone con lo que ha sido la normativa actualmente vigente en materia de derecho de propiedad, uno también puede extraer sus conclusiones. Debo decir, eso sí, que el texto que hoy día se propone es un texto que no es muy distinto a los textos que se proponen en otras latitudes, que existen en otras latitudes del mundo, pero claro, está la historia de Chile de por medio. ¿Concuerdas también, Alejandro, de que es... Bueno, sí, es verdad, son dos artículos, el 255 y el 256, dedicados solamente al derecho de propiedad? Sí, son dos artículos, claramente son menos densos que lo que tenemos hoy día regulado en la Constitución. A mí, fíjate que lo que particularmente me llama la atención del tema de la propiedad es que esta es una nueva Constitución donde se nos ha dicho que se le va a elevar el estándar a los derechos fundamentales. Y pareciera que se olvida que el derecho de propiedad es un derecho fundamental, y que es un derecho fundamental que no solamente es de los grandes empresarios, los grandes conglomerados económicos, como se trata a veces de hacer parecer, sino que es un derecho muy importante para la persona, para la pyme, a nivel individual. Entonces, se pierde quizá esa mirada y se trata de tener una especie como de sesgo negativo a asegurar la propiedad en una Constitución, en circunstancias que la propiedad es una cuestión clave, digamos, para que una sociedad funcione correctamente, y es una condición que me parece importante resaltar, fundamental para el ejercicio de las libertades de las personas. Eso es muy importante lo que mencionan. A juicio de ustedes, quizás están de acuerdo, ¿por qué es tan fundamental el derecho de propiedad para el desarrollo de una sociedad, y en este caso también dentro de una Constitución como la que vamos a votar el 4 de septiembre? Nuevamente, Alejandro. Es que yo creo que si la propiedad es fundamental, es una base para poder ejercer los otros derechos. O sea, pongamos en el caso de una pyme. Hay un empresario que quiere, digamos, emprender, tener un proyecto, una actividad económica, y si tú no le garantizas propiedad sobre los medios de producción con que va a contar para poder realizar su emprendimiento, luego certeza y seguridad de que lo que va a producir va a poder venderlo y va a ser dueño de esas ganancias, va a ser dueño de los productos que va a generar con su negocio, difícilmente puede existir un derecho al libre emprendimiento. Yo agregaría también, filosóficamente, yo diría que la propiedad es fundamental para el ejercicio de la libertad, ya lo dijo Alejandro, y también porque responde a la idea de que cuando los bienes tienen dueños, los bienes en general se cuidan mejor para ese dueño y para la sociedad como un todo, que cuando la gente tiene la percepción de que algo es de nadie. Cuando las cosas son de nadie, en general, el cuidado es menor. O sea, hay una cosa importante de estímulo, de cuidado y ejercicio de la libertad. Y desde el punto de vista económico, la posibilidad de ser dueño de lo que uno produce normalmente hace que las personas se inclinen a producir más. Esto lo va a entender cualquier persona que haya tratado de inventar algo. A veces destina tiempo, años, a inventar algo, muchos recursos, deja de trabajar en una cosa para destinarlo a una... y finalmente obtiene su invento. Y lo hace con la ilusión de aportar al mundo, por cierto, pero también de poder recibir algo a cambio. Si no existe la propiedad sobre esa invención, probablemente ni siquiera va a empezar a hacer ese trabajo. Entonces hay un efecto de interés individual y también de interés social detrás de la propiedad. Cuando uno entonces es dueño de algo, lo cuida más, lo valora más, lo desarrolla más que cuando algo es de todos, porque ahí se diluye la propiedad y la responsabilidad. Esa es un poco la idea también desde el punto de vista colectivo. Yo quiero transmitir bajo esta idea que podríamos teorizar mucho más.
es que hay una perspectiva del derecho de propiedad muy individualista, que es normalmente la que se trata de dejar entrever en las discusiones hoy por hoy, pero también hay una visión colectivista. O sea, efectivamente, cuando la gente tiene una responsabilidad sobre un bien y lo que le pasa a ese bien también va a afectarlo a él, lo más probable es que haya un cuidado general mayor sobre los bienes que cuando las cosas son de todos. Esto lo hemos experimentado todos desde chico en muchas cosas. Revisemos cómo quedó entonces el derecho de propiedad en la nueva Constitución. El artículo 18 de la Comisión de Derechos Fundamentales señala lo siguiente: derecho de propiedad. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Este es el artículo número 255 del borrador. ¿Cómo examinan este texto en particular, Alejandro? Mira, tiene cosas similares con lo que existe en la Constitución vigente, en términos de que se reconocen distintas especies de propiedad y sobre todo clase de bienes, que es una cosa evidentemente positiva que se haya mantenido. A mí de lo que me llama la atención, no lo he visto mucho en el debate últimamente, pero de este primer inciso, es que mezcla dos cosas que en la Constitución actual se trataban por separado. Una cosa es la propiedad que uno tiene sobre una cosa, o sea, yo soy dueño de esto y qué es lo que puedo hacer con esa cosa. Pero otra cosa que es un derecho que está reconocido en la Constitución actual es de qué puedo llegar yo a ser dueño, y que se reconocía como el derecho a la propiedad. Aquí se mezclan las dos cosas, porque me dice usted tiene derecho de propiedad, pero me dice sobre qué puede recaer ese derecho. Y hay una excepción de un tipo o un género o clases de cosas que eventualmente no van a poder ser de dominio de los particulares. Y esa cosa eso me preocupa, porque queda entregado exclusivamente a la ley. Si uno revisa el texto que acaban de poner en pantalla y que tú leíste. Mostrémoslo de nuevo. Sí, dice: toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, y dice salvo, aquí vienen las excepciones, entonces cosas respecto de las cuales uno no puede tener propiedad, las que la naturaleza ha hecho común a todas las personas, lógico, una playa, digamos, el mar, etcétera, y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. O sea, la ley el día de mañana puede señalar qué cosas no pueden ser de dominio de los particulares. O sea, por ejemplo, ahora las personas no van a poder ser dueñas de los derechos de agua, de las concesiones mineras, van a ser permisos solamente. Eventualmente, entonces, quizás después, si una Constitución lo permite, tampoco van a poder ser dueñas de pedazos de tierra, como actualmente lo pueden ser. ¿A eso está apuntando Alejandro? ¿Qué opinas tú, Víctor? Creo que está apuntando algo mucho más delicado. Ya es mala idea que la Constitución diga que los derechos sobre las concesiones mineras no están amparados por el derecho de propiedad, y lo mismo con las aguas. Pero lo que está planteando Alejandro es que ni siquiera es la Constitución, sino que va a ser el legislador por mayoría que futuro va a poder declarar como inapropiables determinados bienes. Ahora, yo quisiera, entiendo cuál es la diferencia, o sea, supuesto, es la Constitución aprobado con todos los ojos de la ciudadanía puesta y después va a ser el legislador por mayoría. Pero usted dice, por ejemplo, que quizá un legislador posiblemente, no digo probable, posiblemente puede decir, ¿saben qué? Ya no pueden ser dueños de sus casas, son dueños de las casas son del Estado. A ver, para no tratar me entiendo el ejemplo que llevarlo a un extremo, pero quizás por plantearlo en un escenario un poco más plausible. A ver, primero hay que entender que las constituciones, esta supuestamente va a estar destinada para regir por un largo periodo de tiempo. Entonces también hay que quitar el fantasma de que si esto se aprueba al día siguiente van a existir leyes que van a declarar cosas inapropiables. Pero no hay que descartar que en un rumbo progresivo hacia un cierto modelo nuevo, digamos, pueden empezar a dictarse leyes que, por ejemplo, declaren inapropiables ciertos bienes que son esenciales para desarrollar determinadas actividades económicas, que se estima que son rentables o que se podrían calificar de estratégicas. Por ponerte un ejemplo, digamos, el mercado vitivinícola. Chile es reconocido por ser un muy buen productor de vino y a nivel internacional. ¿Quién podría descartar que el día de mañana el modelo evolucione y se diga, mire, los particulares no van a poder ser dueños de viñas? Quisiera pasar rápido por la siguiente gráfica que seleccionamos porque ya la hemos desarrollado. A ver, antes de tomar tu punto, mire, sobre el mismo párrafo yo he hecho de menos otra cosa también. ¿Ya? Hoy día la Constitución cuida señalar que el derecho de propiedad comprende el derecho, o sea, la cosa incorporal, la cosa sobre la cual recae el derecho, mi casa física, los atributos y las facultades esenciales, y habla incluso de usar, gozar y disponer. En consecuencia, por ejemplo, si una ley me deja a mí sin mi posibilidad de vender mi casa, bajo la Constitución actual eso se entiende como que he sido privado de una parte sustancial de mi derecho de propiedad. Lo digo a propósito del tema del agua, por ejemplo, que no van a ser comerciables. La Constitución que se está proponiendo hoy día nada dice de esto, lo calla completamente, y sucede que en la historia de Chile, y no hace mucho tiempo atrás,
durante probablemente los años 40 hasta el año 70, fue constantemente modificándose la normativa constitucional y legal en materia de derecho de propiedad, y efectivamente eso llevó a que fuese necesario establecer en la Constitución que el derecho de propiedad recaía sobre el bien incorporal, sobre el bien físico, sobre la facultad de usar, gozar y disponer, y también sobre los atributos esenciales del dominio, cuál es el carácter excluyente y el carácter perpetuo. Nada de eso queda expresamente protegido en el borrador de Constitución. Y un ejemplo muy simple: si usted tiene una casa y sin desconocerle el derecho sobre su inscripción sigue estando anotada en el conservador de bienes raíces, pero sin embargo usted no puede usar esa casa, a usted le quitaron su casa. Sin embargo, bajo el texto de la nueva Constitución, eso podría discutirse si es una expropiación o no. Sigamos avanzando y vamos a hablar inmediatamente de la expropiación. El inciso cuarto del artículo 18 señala: corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica. Esto igual un poco ya lo desarrollamos. Vamos a pasar inmediatamente a la gráfica 3, precisamente lo que está hablando Víctor Manuel. Artículo 20 de la Comisión de Derechos Fundamentales y el 256 del borrador completo. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Esta parte, Alejandro, ¿qué te parece? A ver, esta yo creo que te diría que es lo más delicado de este artículo y quizás de la manera en que está regulado el derecho de propiedad en este borrador de nueva Constitución. Y va muy vinculado con lo que decía Víctor Manuel. Hoy día nuestra Constitución dice muy claramente en qué casos o qué es lo que tiene que ocurrir para que una persona que es dueña de un bien tenga el derecho a ser indemnizado por una expropiación. Y lo que dice la Constitución hoy día es que hay derecho a indemnización cuando a la persona se la va a privar del bien mismo sobre el cual recae su propiedad. O sea, si yo soy dueño de una casa, cuando derechamente me expropian me toman la casa, yo ya no puedo vivir en la casa, etc. Pero también cuando se produce una privación de lo que se llaman los atributos, las facultades esenciales del derecho de propiedad. Hay cosas bien técnicas, digamos, pero básicamente las facultades son ese derecho que tiene el dueño de usar de la cosa, de gozar de la cosa, de disponer de la cosa. Y excluir a otra persona que quiere hacerlo porque él es el dueño. Absolutamente, es muy evidente, el atributo claro, de la exclusividad del dominio. Pero quiero una casa que está tomada en estos momentos. Se la están expropiando. Alejandro, una casa que está tomada hoy día es un acto de fuerza cometido por un privado que uno esperaría que el Estado reaccione. Ahora, si el Estado lo obliga a usted a compartir su casa con un tercero, bajo lo que está señalando Alejandro, sería discutible si es necesario expropiar. Claro, y te quiero poner un ejemplo para ver en la práctica qué se pudiera traducir esto. Imagínate el día de mañana existe una política pública de que el Estado quiere que si las personas son dueñas de sus casas, vivan en las casas. Y por lo tanto que no ocupen o no tengan propiedad de sus casas para hacer negocios, arrendándolas, etcétera. Y se prohibiera a los dueños de las casas poder darlas en arriendo y por lo tanto poder rentar de esos arrendamientos que hagan con sus casas. Entonces yo lo llevo a la situación concreta de una persona que ahorró toda su vida, que con fruto de un esfuerzo familiar, digamos, logró comprar una segunda vivienda y que legítimamente puede querer arrendarla, y una política pública, por ley, diga usted no va a poder obtener una renta de ese contrato de arrendamiento. Entonces, ¿lo despojaron de la casa? No, sigue estando inscrita su nombre, digamos, pero no va a poder ser dueño en plenitud porque no va a poder hacer algo tan esencial como es percibir una renta. Ahí está. Entonces, la parte cuando se señala que se autorice la expropiación por interés general, por ejemplo. Podría eventualmente esgrimirse, son causales bien amplias, digamos. Es interesante eso, porque la Constitución actual se cuida en señalar qué es lo que se entiende por el interés general para efecto de permitir una expropiación. Lo dice detalladamente: salud, seguridad nacional, interés público y cuidado del medio ambiente. Esta Constitución lo deja completamente abierto también. La borrador de Constitución lo deja abierto y lo va a calificar el legislador. Revisémoslo de nuevo. Revisémoslo de nuevo mientras tú comentas, Alejandro. Mostremos nuevamente la gráfica de 3. Ahí está. Ahora sí, Alejandro. Ahí lo pueden leer las personas. Claro, yo quisiera enfocarme en la primera parte, donde dice: ninguna persona puede ser privada de su propiedad, y volver al ejemplo que estaba poniendo. Porque con el texto actual no cabría ninguna duda de que si yo soy dueño de una casa y hay una ley que me dice que yo no puedo darle en arriendo y percibir rentas por eso, eso es una expropiación y me tienen que indemnizar. No cabe ninguna duda porque lo dice con todas sus letras. En cambio aquí simplemente dice: ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Es solamente el caso que a mí me quiten la casa o también cuando se producen estas otras situaciones que afectan otras partes del derecho de propiedad? Hablemos ahora de otro concepto que está ligado al derecho de propiedad y específicamente a la ley de expropiación, que ha sido bastante polémico. Veamos la gráfica 4.
El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Al respecto, tenemos una nota que preparó Francisca Bahamontes. 111 votos a favor, 35 en contra y 6 abstenciones. Poniéndose de pie y con aplausos, celebraron algunos constituyentes la aprobación de un inciso del informe de reemplazo de la Comisión de Derechos Fundamentales el pasado 4 de mayo, relativo al derecho de propiedad y en específico a las expropiaciones. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Una definición que para algunos convencionales es más que clara. Consiste básicamente que es el valor real, es decir, el valor de mercado que tiene el bien que va a ser expropiado. Es simplemente eso, no hay ningún cambio sustancial respecto al régimen actual que señala un concepto similar. Precisamente la Constitución actual establece sobre este punto que el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. El cambio de concepto por el de justo precio generó dudas al interior del órgano tras su aprobación y algunas se mantienen hasta hoy. La pregunta es justo para quién, para el que expropia, para el Estado, para el que tiene la propiedad. ¿Y qué pasa si una ley dice que ese precio justo es un mal precio el día de mañana? Va a haber un periodo en que se va a generar incertidumbre respecto del sentido y alcance de ese concepto y una incertidumbre que le va a hacer mal a mi juicio, a la inversión, a la economía. No tiene un desarrollo como sí tenía el daño patrimonial efectivamente causado, que yo creo que eso nunca debió haberse modificado. Desde el derecho constitucional hay otras visiones. No veo ninguna contradicción entre la ley de expropiaciones sobre este daño patrimonial, el valor comercial, en la conceptualización del Código Civil y el justo precio constitucional. Si se mantenía el daño patrimonialmente causado, no pasaba nada. Equivale al precio, al daño económico efectivamente causado. Uno podría pensar un caso distinto, pero nuevamente estamos hablando de un margen poco probable. Es una polémica que podría haberse evitado. La principal incertidumbre que señalan algunos sectores hace alusión al valor final que recibiría una persona por su bien expropiado. El valor de mercado no es equivalente a la indemnización que siempre se ha pagado por una expropiación. Siempre la tasación que se hace para expropiar un inmueble, el resultado de ella siempre es más alto que el valor de mercado de la propiedad. Lo que podría ocurrir es que esta indemnización a justo precio sea menor a la indemnización por daño patrimonial que se venía pagando hasta el día de hoy. El organismo encargado de ejecutar y fijar los mecanismos de las expropiaciones es el Ministerio de Obras Públicas. Así, la tasación del área que se necesita expropiar debe realizarse por una comisión de 3 peritos independientes que la visitan y recogen información en terreno. Respecto del justo precio, ¿vamos a mantener ese criterio? ¿No es cierto? ¿Quién va a ser el que va a valorizar? Esa es una gran pregunta, ¿no? Eso es importante que quede claro, ¿no es cierto? Y que esto no quede al arbitrio de una decisión administrativa. La pregunta que se sostiene es si el justo precio en la práctica será equivalente al valor de mercado de una propiedad. Víctor Manuel Avilés, opinión respecto al concepto de justo precio. Bueno, a ver, he tenido muchas reflexiones sobre este tema porque además me ha tocado participar en formación de jueces sobre esto. Hay mucha discusión hoy día sobre cómo se indemniza, aunque la Constitución es clara en señalar que es el daño patrimonial efectivamente causado. El daño patrimonial efectivamente causado excluye por de pronto el daño moral. Que yo le tenga cariño a la casa que me expropian, eso no se indemniza. Pero el daño patrimonial efectivamente causado a veces incorpora el precio en que yo podría venderlo en un negocio que tengo listo y a veces simplemente es el precio de mercado. Entonces hay un poquito de duda al respecto. El justo precio, primero, es evidente que es un concepto jurídico distinto que el que hoy día existe, por algo lo cambia, si no lo hubieran mantenido igual. Yo te puedo decir muchas cosas sobre lo que es justo precio para uno, para otro, para los dos, pero yo vengo llegando de fuera de Chile, no voy a decir los países, pero he estado en países estos últimos días donde la teoría de justo precio existe. ¿Y sabes cuál fue lo que aprendí hoy de justo precio? El justo precio es aquel precio que se pone de acuerdo el expropiado y el ente expropiante, y que normalmente termina siendo sanforizado por el juez. Es decir, la base de un sistema de corrupción y de traspaso de fondos públicos, muchas veces a privados en procesos de expropiación. Porque no hay ningún elemento que tenga el juez firme para establecer que justo precio es algo distinto a lo que las partes están de acuerdo, donde puede haber efectivamente un contubernio, en base a un elemento objetivo que es el precio de mercado. En base entonces a lo que mencionas, Alejandro, uno podría quizás deducir que se pagaría menos de lo que se está pagando ahora, si es que se llega a tener que hacer algo menos o más en perjuicio del Estado.
El asunto es que queda entregado una decisión arbitraria y eventualmente un contubernio. Por lo tanto, no hay un elemento objetivo desde la Constitución. Y eso es muy malo para el patrimonio fiscal también, eventualmente. Mira, a ver, nuevamente quisiera aterrizar esto al caso concreto, no una gran empresa que van a expropiar, que no es lo que ocurre en Chile que se hayan expropiado grandes empresas, pero una familia, digamos, que le expropian su casa porque van a construir una carretera. A esa familia le interesa que le paguen lo que vale la casa, y ese es el valor de mercado. Yo sé que puede existir cierta discusión en la jurisprudencia de cómo valorizar, digamos, eso y eventualmente discusiones respecto al lucro cesante, utilidad, etcétera. Pero hay cierto consenso de que lo que hoy día corresponde pagar es lo que la casa, digamos, vale en el mercado. O sea, si el vecino la semana anterior la vendió en 100, a la persona que la están expropiando le paguen esos 100. Entonces, aquí se dice que no va a cambiar nada con el nuevo concepto de justo precio. Y ahí mi reflexión es, bueno, y si no hay cambio, digamos, ¿por qué vamos a cambiar, digamos, un concepto que es el daño patrimonial efectivamente causado, que existe desde hace muchos años, que ha tenido un desarrollo en la jurisprudencia de los tribunales y que nos da certeza relativamente, una certeza bastante razonable de qué es lo que tenemos que entender por eso y asimilarlo al concepto de precio de mercado? Entonces, me surgen dos dudas, o es porque de verdad quieren cambiar lo que existe, o simplemente es capricho, pero los dos caminos conducen a cosas que no son buenas. Pasemos a la última, sí. Pero un comentario, además, uno como abogado sabe perfectamente que cuando en un juicio futuro teórico uno entra a discutir esto, el primer argumento que va a ocuparme va a ser el siguiente: usted no puede decirme, señor, que justo precio es lo mismo que daño patrimonial efectivamente causado, porque si así hubiera sido, se hubiese mantenido la misma terminología. Evidentemente hay una voluntad de cambio. Lamentablemente algunos constituyentes están diciendo que es lo mismo. Bueno, si fuera lo mismo, como dice Alejandro correctamente, ¿por qué no se mantiene? Y esas declaraciones que vemos digamos, acabamos de ver en la nota, esos constituyentes, esas imágenes ya no van a existir probablemente de aquí a 50 años, que es el periodo en que una constitución debiera durar. Por lo tanto, es un tema delicado. Y quisiera agregar, a propósito del justo precio, que la justicia de la indemnización en materia de derecho de propiedad también ha sido desarrollada por los tribunales internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica hablan de indemnización justa, y hay bastante jurisprudencia en ese sentido de que un precio justo toma simplemente como referencia el valor de mercado, pero existen a su vez una serie de otros factores que normalmente tienden a que ese valor de mercado sea reducido. Tenemos un par de minutos para el último concepto, que es respecto al pago y cuánto. Vamos a revisarlo. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado, y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales. ¿Qué les parece, Víctor? Bueno, evidentemente acá hay un cambio fundamental también en relación a lo que tenemos hoy día. Hoy día la Constitución señala que el pago, si no hay acuerdo, debe ser en dinero. En la historia de Chile sabemos que en algunas hipótesis se ha pagado en bonos, se ha pagado en otros elementos que no son dinero, y a veces en algunos elementos que además con el tiempo perdían su valor. Eso que nos garantizaba la Constitución, o que nos garantiza la Constitución actual de recibir una suma de dinero, en esta Constitución podría no ser así, porque no está garantizado así. Si a eso le sumo el gran problema que tiene la norma constitucional que están proponiendo, y es que no hay derecho de propiedad consagrado en ella, aunque aparenta hacerlo, creo que la situación da cuenta de que es una desprotección importante. Tú me dirás, ¿pero cómo? Llevamos 20 minutos hablando del derecho de propiedad y me dices que no hay derecho de propiedad. No lo hay, porque la Constitución, en el borrador propuesto, lo que señala es que será la ley la que definirá el contenido del derecho de propiedad. Y el contenido de un derecho es lo que le da su valor económico, él le da su realidad. Y en este caso la Constitución dice que va a haber derecho de propiedad, pero remite completamente al legislador definir cuál va a ser su contenido. En ese punto, pues esto va a ser muy difícil a futuro señalar que una ley es inconstitucional porque altera el contenido, simplemente porque está definiendo el contenido y no está yendo contra ninguna norma constitucional. No tendremos derecho de propiedad definido constitucionalmente. Mira, desde el punto de vista, insisto, esto es un derecho fundamental, un derecho de las personas frente al Estado, y vuelvo al ejemplo de la familia que le expropia en su casa. Me imagino que esa familia tendrá 3 preguntas que son claves: ¿cuánto le van a pagar? ¿Cuándo le van a pagar? ¿Y cómo le van a pagar? Y una Constitución tiene que responder esas 3 preguntas. En este caso, el cuánto dice justo precio, ya hemos hablado de eso. Pero hay otras 2 interrogantes que quedan en el aire: el cuándo y el cómo.
Efectivamente dice que el pago tiene que ser antes de que el fisco, el Estado, tome posesión del bien. Pero eso necesariamente tenemos que vincularlo con la forma en que se va a pagar y con el monto que se va a pagar. Y voy a volver a la situación actual. Si hoy día alguien lo van a expropiar, lo que la Constitución dispone es, mire, se paga el daño patrimonial efectivamente causado, el Estado, antes de tomar posesión del bien, tiene que pagarlo. Si es que no existe acuerdo entre el Estado y el expropiado, va a existir una comisión de peritos independientes, lo veíamos en la nota, que va a determinar provisoriamente cuál es ese monto. Por lo tanto, esa persona expropiada va a tener el dictamen de un tercero experto independiente que va a decir, mire, si usted después podrá reclamarlo judicialmente, pero por mientras, digamos, este va a ser el monto que usted va a recibir. Y lo va a recibir antes de que el Estado tome posesión de ese bien. Y además esa suma, y esta es la tercera pregunta que decía, el cómo me lo van a pagar, tiene que ser al contado y en dinero efectivo. Eso tampoco está contestado en la nueva Constitución, en el borrador de nueva Constitución, porque no dice cómo tiene que ser el pago. Entonces abre la puerta para que el día de mañana se pueda pagar con bonos emitidos especialmente al efecto por el Estado o quizás de qué otra forma. Antes de terminar, y con esto le quiero dar la última palabra a ustedes, entonces por lo que me están diciendo, hay demasiadas cosas por definir sobre el derecho de propiedad respecto a lo que tenemos entonces como propuesta. Yo creo que van a escuchar los próximos días decir a muchos profesores que la propuesta del borrador es acorde a lo que se señala en Alemania y en países que no han tenido la historia de Chile. Si uno entiende la historia de Chile y lo contrasta con la norma actual, echa de menos muchas cosas. ¿Por qué? Porque por lo que hemos conversado, en la historia de Chile se sostuvo que no había que pagar ningún peso a los expropiados porque habían tenido utilidades excesivas. Por lo tanto, el justo precio era cero. Eso es lo que estamos hablando hoy día y Chile y esta norma es heredera de esa historia. ¿Se utilizó ese argumento durante la discusión en la convención por la nacionalización de la minería? No quedó, pero se discutió. Es una experiencia que tuvo Chile en los años 70. Y lo digo con el voto de la derecha y la izquierda. Esto no es un tema político, era un tema transversal. Pero en definitiva, el justo precio significó que algunas personas que habían invertido millones de dólares en Chile, no digo las empresas, digo los dueños de la empresa, la viejita ahorrante en Canadá, terminaron recibiendo 0 pesos en Chile. Esta norma es heredero de la historia y no se puede olvidar la historia de los países. Alejandro. Mira, mi última reflexión, simplemente a propósito de eventuales comparaciones que pueden hacerse con otros países, con tratados internacionales, etcétera, es que hay un estándar muy claro en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, que es ir siempre avanzando en brindar mayor protección. Y que curiosamente es un principio que está previsto en este borrador de la nueva Constitución, pero cuando llegamos al derecho de propiedad hace todo lo contrario a lo que reza ese principio. Porque aquí se avanza en seguridad social, se avanza en salud, pero resulta que si uno compara lo que existe hoy día en la Constitución actual respecto a la propiedad y lo que viene en la nueva Constitución, es un retroceso. Entonces, claro, uno a lo mejor podría comparar la situación chilena con otros países, pero cuando hablamos y hacemos comparaciones de derechos fundamentales tenemos que mirar a aquellos que están en un nivel de protección superior al nuestro. Esa es la gracia de aspirar a lo que tiene que contener una Constitución. Quiero agradecer a ambos que estuvieron en este panel de profesores de Derecho Constitucional, a Alejandro Parodi de la Universidad Católica, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Y también a Víctor Manuel Avilés de la Universidad de Chile, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Hacemos la pausa en Agenda Económica Constitucional. Al regreso seguimos hablando del derecho de propiedad, pero de una mirada macroeconómica y con un libro al respecto. Sean con nosotros, ya volvemos. Hace algunos días se publicó este libro, Constitución y Desarrollo, argumentos económicos para aprobar o rechazar. Y el capítulo 3 tiene que ver con nuestro tema de hoy, derechos de propiedad. Y quiero leerles el primer concepto que destaqué. La propiedad y la prosperidad económica son conceptos inseparables. Quien lo dice es uno de los autores de este libro, me refiero al exministro de Hacienda, actual profesor de la Universidad Católica y también en Clapes UC, Felipe Larraín, que está al contacto de Agenda Económica Constitucional. Felipe, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, mucho gusto de estar con ustedes hoy día. La verdad que es un tema de mucho interés para nosotros poder hablar sobre el tema constitucional. Hoy día vamos a tocar el tema de derecho de propiedad, hay mucho más que tocar, pero efectivamente lo que tú planteas es que este es un tema fundamental y el derecho de propiedad bien definido. Yo creo que no es solamente decir que tenemos derecho de propiedad,
sino que el derecho de propiedad está bien definido. Y eso lo levanta un premio Nobel de Economía que nosotros traemos a colación en este libro que hicimos con Sergio Ursúa en Ediciones UC y Clapes UC, porque este es un libro que lo que busca es entregar elementos para que la gente forme su propia opinión frente al texto constitucional que nos están proponiendo en la Convención. De tal manera que nosotros decimos argumentos económicos para aprobar o rechazar, pero no es ni un llamado a la apruebo ni un llamado al rechazo. Es simplemente una idea de cómo poder entregar elementos para que la gente forme sus propias convicciones. Sí, eso es lo que queremos hacer. Ustedes señalan también como hipótesis de que derechos de propiedad débiles van prácticamente de la mano con caída en el crecimiento económico y también caída en la inversión. Así es. Yo no sé si me escucha bien. Sí, pero perfecto. Ya. El punto es el siguiente. Lo que hace Douglas North, Premio Nobel de Economía, es que él estudia el tema del derecho de propiedad y llega a esta conclusión, que se necesita, para que los países puedan desarrollarse y crecer, necesitan un derecho de propiedad bien definido. Y él, uno de sus estudios más conocidos, más tal vez clásicos, es el que estudia la revolución industrial. Y justamente en el marco de la revolución industrial, él dice, ¿por qué la revolución industrial ocurre en determinados países? Ocurre en Inglaterra, ocurre en Estados Unidos y Alemania. Dice, porque eran países, y esta es su hipótesis, eran países que tenían derechos de propiedad bien definidos. Eso permite, y para hacer el nexo, eso permite a los países desarrollarse, crecer. ¿Por qué es importante el crecimiento para el desarrollo? Porque eso va a permitir más oportunidades, mejores empleos, mejores salarios y, muy importantemente, recaudación fiscal, mayor recaudación. ¿Por qué ocurre este nexo? El nexo ocurre a través de la inversión. La gente al invertir está apostándole al futuro. Y al apostarle al futuro, está tomando una decisión que tiene riesgo. Pero el riesgo que es importante dejar fuera es el riesgo de que si hay algo que se descubre, hay un buen proyecto, hay réditos de esa inversión, las personas que hicieron esa inversión van a poder apropiarse. ¿Felipe? Y ese es el gran nexo que existe con el derecho de propiedad, el empleo, la inversión, el crecimiento. Sí, de hecho, ustedes también citan a Beasley y Gattac, de que de acuerdo a ellos la actividad económica se puede ver afectada de varias maneras cuando no están correctamente resguardados los derechos de propiedad. Por ejemplo, algo que usted estaba recién señalando, que se inhibe la inversión cuando existe un alto riesgo de expropiación. Así es. Y en el caso de que esto ocurra, en el caso de una expropiación, que es un riesgo, debe estar bien definida la indemnización en el caso de que aquel evento ocurra por razones de interés social, razón de interés o bienestar general. Porque hay razones en las cuales y situaciones en que puede ser necesaria una expropiación, pero si eso ocurre, tiene que estar bien definido. Y eso es algo que uno echa de menos en el actual texto. La referencia al precio justo. El precio justo es un concepto mucho menos preciso que lo que hoy es el precio de mercado. Para entender, hoy día la Constitución lo que hace es decir que en caso de expropiación se va a indemnizar el daño patrimonial en efectivo al contado y al precio de mercado. Lo que ocurre es que hay que buscar ese precio de mercado, pero ese es un precio que en general es conocido y que en primer lugar se permite un acuerdo entre las partes. ¿Qué es lo que es un precio justo? Es algo mucho menos definido y por tanto, al transitar desde precio de mercado hacia un precio justo, tenemos un debilitamiento del derecho de propiedad. Esto ocurre porque el precio justo, que no está definido, va a llegar a la interpretación y a la definición de una ley, que es una ley que se adoptaría por mayoría simple. Entonces, de alguna manera, este concepto de precio justo es un detrimento respecto del derecho de propiedad como lo entendemos. Nosotros consideramos que de acuerdo a esto se está debilitando
el derecho de propiedad. Ahora, Felipe, y es por eso, sí, ustedes también en el mismo capítulo hablan de que el derecho de propiedad da distintas facultades, por ejemplo, de uso de lo que uno compra, de goce también, y hablan también del concepto de la facultad de disponer, y lo voy a leer textual, que es la potestad de transferir la propiedad de una cosa a otra persona o la de constituir otros derechos sobre ella. Me imagino que esa facultad de disponer es la que, a su juicio, podría también verse afectada con este concepto de precio justo. Usted me dice si estoy bien en el análisis que hago. Claro, es el disponer del bien. Lo que pasa es que hay circunstancias en las cuales pueden haber expropiaciones. Y en el caso que estamos enfrentando con el tema de eventualmente restituciones de tierras que son masivas, ¿no es cierto? O que pueden ser potencialmente masivas, el tema del derecho de propiedad adquiere todavía una mayor importancia. Porque la persona que tiene el bien, ¿no es cierto?, y que puede disponer de él, puede llegar a alguien y decirle, señor, usted va a ser expropiado. Bueno, ¿y cómo me va a indemnizar? ¿Me va a indemnizar al contado? ¿Me va a pagar, ¿no es cierto?, en efectivo? ¿O me va a hacer un otro sistema de pago? Eso no queda bien definido en el actual texto. Por lo tanto, se están limitando esos derechos que da el derecho de propiedad, el uso, goce y disposición del bien, que pueden ser limitados, pero tiene que estar claro cómo se indemniza a la persona que se ve limitado en el derecho de propiedad. Ahora, ustedes también analizan en el libro que un derecho de propiedad bien resguardado lleva al máximo de sus posibilidades el comercio en un sector determinado. ¿Si puede desarrollar esa idea también? Claro, que un derecho de propiedad, lo que pasa es que, y aquí me quiero referir a otras cosas también, el derecho de propiedad que está bien resguardado permite comerciar. ¿Por qué? Porque permite el intercambio, facilita el intercambio de bienes y de activos, ¿no es cierto?, de activos tangibles. Entonces, ahí hay un tema, pero también nosotros nos referimos, el caso bastante puntual, al tema del derecho de agua. Y el derecho de agua, que es hoy día un derecho de aprovechamiento de aguas, se ve limitado al ser una autorización administrativa. Una autorización administrativa es bien distinto que un derecho de aprovechamiento de agua. La autorización administrativa la entrega una entidad, ¿no es cierto? Y puede ser caducada, puede ser, esa autorización puede limitarse o puede eliminarse, y de tal manera que un elemento que es absolutamente central para el desarrollo de sectores como la agricultura, como la minería, el propio consumo humano también, tenemos que tener derechos de agua bien definidos. Yo considero también que en este caso el derecho de agua se ve menoscabado en el concepto de una autorización administrativa, que es una cosa similar que ocurre con las concesiones mineras, ¿no es cierto? Las concesiones mineras, que tienen elementos de derecho de propiedad bastante bien definidos, pasan a ser también un permiso administrativo. Ahí dimos dos ejemplos. Ahí quizás se pueden hablar de cómo queda definido, se puede debatir al respecto. Quizás un objetivo de fondo, que puede ser también factible de lograr, es que no se comercialice de una manera indebida. Me explico. Actualmente los derechos de agua se pueden vender entre un privado y otro, y puede ser netamente para generar una ganancia. Quizás algo deseable es que eso mismo no se haga simplemente por algo para generar una rentabilidad, sino que si alguien compra tiene un derecho de agua, lo use. Así de simple. No, es que eso de todas maneras, pero es que yo creo que no es el hecho de que alguien compre un derecho y lo use, no se contrapone al hecho que se pueda comerciar ese derecho de agua. Entonces, hoy día, lo que establece el texto constitucional es que los derechos de agua son incomerciables. Y en ese sentido, bueno, yo le pregunto, por ejemplo, le quiero dar un ejemplo, Nicolás. ¿Qué pasa con esto en términos bien prácticos? Nosotros necesitamos desalinizar agua. ¿Qué incentivos estamos dando para la desalinización de agua si no queda bien definido este derecho? El derecho de agua. ¿Qué va a pasar con alguien que quiere desarrollar un proyecto para desalinizar agua, para evitar el consumo de agua continental y, de alguna manera, entonces,
reducir ese consumo, dejar más para consumo humano y poder tener un proyecto ahora, en que se venda al respecto, esa agua. Sí, Felipe, con ese mismo ejemplo, estuvo en agenda económica el presidente de BHP para América, Ragnar Ad, y le pregunté sobre los derechos de agua y él me mencionó que no eran tema para ellos porque ellos desalinizan y el agua de mar no necesita derechos. Entonces, ahí hay una respuesta al respecto. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que hay muchos temas que definir al respecto. Yo he escuchado a otras personas que dicen que el derecho de agua, ¿no es cierto? Porque una vez que deja de ser agua de mar, pasa a ser agua que se puede comerciar, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que esos son temas que requieren una aclaración. Y yo creo que es muy importante que podamos llevar adelante estos proyectos como el de la desalinización, por ejemplo. Así es que, mire, un tema que me gustaría enfatizar, Nicolás, porque a veces la gente piensa en el derecho de propiedad, en los derechos como los derechos de grandes empresas o personas, ¿no es cierto?, que tienen muchos bienes. Pero el derecho de propiedad se da al nivel más mínimo. Incluso personas que no tienen propiedad y pueden llegar a tener la posibilidad de apropiarse del legítimo esfuerzo, de los frutos del legítimo esfuerzo, es un elemento central en todo el proceso de innovación, en el proceso de, por ejemplo, que hoy día decimos innovemos, emprendamos, para gente que puede no tener propiedad hoy día, pero que podría llegar a tenerlo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que esa gente pueda esforzarse, pueda trabajar con un incentivo, que es que si le va bien, si con todos los riesgos que va a cometer, si tiene algo, eso pueda llegar a tener derecho de propiedad sobre ese algo, ¿no es cierto? De tal manera que se incentive la actividad económica, el desarrollo, las oportunidades. Y en ese sentido, el hecho de que hoy día la Constitución ha dejado fuera el derecho de propiedad industrial, por ejemplo, yo creo que, a mi juicio, es, digamos, la propiedad industrial, parte de la propiedad intelectual, es muy significativo para poder generar el emprendimiento. Eso ha quedado, se reconoce el derecho a la propiedad cultural, pero ¿qué pasó con la propiedad industrial en el texto de nueva Constitución? Ha quedado fuera. De tal manera que... Quiero preguntarle, usted que ha estado todo el tiempo en el ámbito académico y este es el último punto que se nos acaba el tiempo, el hecho de que no esté la propiedad industrial es algo que puede desincentivar fuertemente la innovación, por ejemplo, la postulación para sacar patentes? Yo pienso que sí. Yo creo que eso es algo que me cuesta imaginar por qué quedó fuera. Me parece que es un tema central. Y de alguna manera, yo le quiero decir algo, porque a veces la gente puede pensar, bueno, ¿y para qué queremos? Queremos inversión por todas las razones que hemos dicho. Queremos crecimiento económico, pero también queremos crecimiento para recaudar. Solamente pensar que un punto de crecimiento económico significa alrededor de $800 millones más de recaudación. Entonces, ¿cuál es el nexo? Derecho de propiedad bien definido, estimula la inversión, estimula el crecimiento, más empleo, mejores salarios, recaudamos más. Esa recaudación, podríamos llegar a decir que el principal recaudador es el crecimiento económico. ¿Recaudación para qué? Para hacer y cumplir las demandas sociales de las personas. No hemos tenido mucho tiempo para hablar de otros temas como el derechos sociales, etcétera, ¿no? Pero me imagino que habrá tal vez otra oportunidad, Nicolás. Falta bastante tiempo para el 4 de septiembre. Constitución y Desarrollo, el libro que escribió entonces Felipe Larraín junto a Sergio Ursúa, Derecho a Propiedad, el capítulo que abordamos en esta ocasión. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Encantado de estar acá. De esta manera terminamos esta agenda económica constitucional. Derecho de propiedad fue el tema que hemos elegido. Recuerden, todos los viernes de acá al plebiscito de salida tendremos un tema en particular respecto al borrador de nueva constitución y que todos nosotros vamos a elegir si se aprueba o rechaza. Lo importante es ojalá hacerlo de la manera más informada posible. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.